año pasado. Él va a exponer lo que son los principales signos radiográficos de patología torácica. Sí les recomiendo que presten bastante atención a los signos, porque son signos que vamos a ir viendo tanto en los casos clínicos que vamos a hacer a las 7:30 aproximadamente, empezando la próxima semana, como en los casos que vamos a tener introductorios también. Y son signos que si ya los vemos hoy día, digamos, se les va a preguntar porque ya los tienen que identificar. Entonces, vamos a dar paso al doctor Diego Pinto para que empiece su exposición. Adelante, Diego. Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a realizar la exposición de principales signos radiográficos en patología torácica. Es ideal tal vez de conocer la mayor cantidad, pero la verdad es que hay un sinfín de signos. Pero yo creo que con la práctica, los casitos y todo lo que vamos a ir realizando se nos va a hacer mucho más familiar y nos va a servir de mucha ayuda. Entonces, para poder ver qué es un signo radiológico, tenemos que primero definirlo, ¿no? Entonces, un signo radiológico es una imagen de un estudio radiológico que, debidamente interpretada por un profesional experto, permite diagnosticar un proceso patológico específico, elaborar un listado reducido de diagnósticos diferenciales y determinar una localización específica o bien establecer una referencia de normalidad, ¿no? También es bueno distinguir este término de signo radiológico al patrón radiológico, que se puede definir como un conjunto de hallazgos carentes de especificidad, pero por lo tanto no debe confundirse con un signo radiológico, ¿no? Entonces vamos a tener grupos de signos, ¿no? Signos radiológicos que indican normalidad, que se van a tratar de imágenes que determinan la normalidad de un hallazgo, ¿no? Tienen valor para descartar patología. Y a este grupo pueden pertenecer el signo de la sombra del pezón o el signo de la vela tímica. Entre los signos radiológicos que indican localización, van a corresponder a imágenes que específicamente señalan la localización de una determinada lesión. Por ejemplo, así tenemos el signo de la silueta, el signo cérvico-torácico, el signo tóraco-abdominal. Y entre los signos que indican patología, que van a ser la mayoría, pueden sugerir un diagnóstico específico o nos van a acortar, ¿no?, los diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el signo de camalote que nos va a indicar sobre un quiste hiatídico roto, ¿no? Entonces vamos a comenzar que creo que por el signo más importante y más claro que debemos tener, que es el signo de la silueta, que es la pérdida de la silueta radiológica normal que ocurre cuando dos estructuras de la misma densidad están en contacto. Pero no solo tenemos que tener en cuenta eso, también tenemos que ver el plano en el cual ellos se ubican. Entonces, si tenemos dos estructuras de diferente densidad en un mismo plano, se van a ver distintas o separadas, ¿no? Pero en cambio, si estas poseen la misma densidad y se ubican en un plano distinto, igual se va a ver la diferenciación entre ellas. Y la característica, la cual es el signo de la silueta, por así decirlo, es cuando ambas tienen la misma densidad y están en el mismo plano. Entonces tenemos esta primera radiografía postero-anterior, donde vamos a poder darnos cuenta que a nivel del borde derecho, donde deberíamos ver la diferenciación adecuada entre la aurícula derecha y el pulmón, por así decirlo, vamos a ver que tenemos una radiopacidad, ¿no?, de bordes poco definidos, y además con un broncograma aéreo que ya va a ser explicado después, que por así decirlo va a darnos este hallazgo de que esta lesión se encuentra a nivel del lóbulo medio, ¿no? Entonces, esto no, un momento. Esto nos va a permitir que haya, o sea, es un signo de localización. Entonces nos va a traducir de que esta patología que se está permitiendo ver se encuentra a nivel del lóbulo medio, ¿no? Entonces acá tenemos otros ejemplos donde podemos ver una radiopacidad a nivel del tercio medio del hemitórax izquierdo,
donde esto va a borrar, por así decirlo, la continuidad del borde cardíaco, ¿no? Entonces, si esto nos ayuda a través también de una radiografía lateral, poder ver de que esta lesión, esa, por así decirlo, consolidación a nivel del hemitórax izquierdo, se va a ver ubicada a nivel del lóbulo medio del hemitórax izquierdo y del lóbulo de la língula, ¿no? Entonces, este signo, por así decirlo, nos va a ayudar a la localización exacta de, o por así decirlo, diferenciarlo, ¿no? Un momento, perdón. Estaba compartiendo mal mi pantalla. Ya, entonces acá no vamos a poder diferenciar de que esta lesión se encuentra a nivel del lóbulo medio, ¿no? Pero acá tenemos dos diferencias. Igualmente, en la primera imagen radiológica, vamos a poder ver de que esta radiopacidad con broncograma aéreo presente en su interior va a borrar el contorno normal del borde cardíaco derecho, ¿no? Entonces vamos a poder inferir de que esta lesión va a estar ubicada con la estructura pulmonar que se encuentra ubicada conjuntamente con el borde cardíaco derecho. Entonces vamos a dar de que es el lóbulo medio del hemitórax derecho, ¿no? Pero a diferencia de esta lesión, una lesión de bordes definidos que hace diferenciación con el borde cardíaco izquierdo, entonces vamos a poder inferir de que esta lesión no está a nivel del lóbulo medio, ya que el lóbulo medio de la língula es el que está en contacto con el lóbulo, el borde, con el corazón, ¿no? Entonces, esta lesión va a tener ubicación posterior, ¿no? El siguiente signo también de localización es el signo cérvico-torácico, que nos va a traducir según cómo vemos una lesión. Si es que esta lesión se encuentra por debajo de las clavículas o van a sobrepasar las clavículas, ¿no? Entonces, dándonos a entender de que si hacemos por así decirlo, una visión tridimensional, la parte anterior mediastinal no va a sobrepasar el borde de las clavículas, mientras que el mediastino posterior sí llega, por así decirlo, superior, ¿no? Porque tengamos en cuenta de que este es un plano 3D, ¿no? Entonces, si acá la parte es más superior, entonces vamos a hablar de que si la lesión se encuentra superior al borde de las clavículas, entonces es una lesión de mediastino posterior, pero si se encuentra por debajo de las clavículas, se encuentra a nivel del mediastino anterior, ¿no? Entonces tenemos esta lesión, una radiopacidad a nivel del lóbulo superior izquierdo, de bordes poco definidos, pero que podamos inferir de que se encuentra por debajo de las clavículas. Entonces, esta lesión, esta radiopacidad, vamos a, dado que se encuentra por debajo de las clavículas y por así decirlo, haciendo signo de la silueta con la parte mediastinal, vamos a darnos por entender de que esta lesión está a nivel de mediastino anterior. En comparación con esta otra lesión de bordes definidos, extensa a nivel de hemitórax derecho, del lóbulo superior derecho, que evidentemente sobrepasa el nivel de las clavículas, ¿no? Entonces, si sobrepasa el nivel de las clavículas, nos va a dar a entender de que esta lesión se encuentra en mediastino posterior. El signo tórax abdominal o del iceberg nos va a dar que es una masa, está bien definida y tiene bordes convergentes en forma de paréntesis. A ambos lados de la columna va a ser de ubicación torácica
pero si esta no está delimitada por estos paréntesis, vamos a ver que se encuentra a nivel abdominal, ¿no? Que van a ser bordes divergentes al tratarse de masas abdominales. Entonces acá tenemos una masa también de bordes definidos, una radiopacidad mayor central de bordes definidos, que dado que si podemos hacer una imagen así, como en paréntesis. Ajá. Entonces vamos a ver de qué se producen estos paréntesis dado por la presión y el aire a nivel de la cavidad torácica, y vamos a ver de que esta lesión se encuentra a nivel torácico, ¿no? Y por otro lado, también encontré esto del signo torácico abdominal, de que si tenemos, vamos a ver en esta imagen radiográfica posterior anterior, que vamos a poder evidenciar una imagen redondeada, radiopaca, a nivel del tercio inferior del hemitórax derecho, que tiene, por así decirlo, bordes definidos, pero esta lesión se va a extender por debajo del diafragma y vamos a poder ver esta diferenciación. Entonces, si las lesiones, por así decirlo, se diferencian del diafragma, estas van a tener ubicación posterior. Pero si esta lesión va a ser, por así, signo de la silueta, o se va a ya mimetizar con la estructura diafragmática, va a tener localización anterior. Entonces, esto es a lo que también podemos llamar el signo tóraco-abdominal, ¿no? De una lesión, ya dado que por así decirlo, la estructura pulmonar en la parte posterior es mucho más, por así decirlo, larga que la parte anterior, ¿no? El signo del hilio oculto y superpuesto. Entonces, va a poder determinar si una masa proyectada en el hilio pulmonar tiene su origen en el mismo hilio, donde están las estructuras de los vasos y bronquios, o a nivel mediastinal, ¿no? Cuando esta masa, cuando se pueden identificar los contornos de los vasos ciliares, cuando no puedes, o sea, no se puede diferenciar en esta lesión los vasos ciliares, entonces es de que esta lesión está en contacto con la arteria pulmonar, ¿no? Pero si nosotros vamos a poder ver o diferenciar los vasos pulmonares, es que esta lesión no está en contacto con la arteria pulmonar y estaría en el mediastino, ¿no? Entonces acá tenemos los dos ejemplos. Primero de esta radiopacidad a nivel del hilio del hemitórax izquierdo, donde vamos a poder ver de que los vasos y la trama vascular va a poder ser visualizada, no visualizada en esta imagen, ¿no? Entonces vamos a poder ver de que la lesión se encuentra a nivel iliar, mientras que en esta lesión es radiopacidad, por así, redondeada a nivel del hilio del hemitórax derecho, vamos a poder ver de que la trama vascular va a poder ser diferenciada. Entonces, si es diferenciada, es que no está en contacto, ¿no? No está en contacto con el iliar, por lo tanto, permite ver los vasos, ¿no? El signo de la convergencia iliar es el que permite diferenciar el crecimiento iliar causado por un aumento del tamaño de los vasos o diferenciarlo por una masa mediastínica yuxtailiar, ¿no? Entonces, esta convergencia de las imágenes vasculares hacia el hilio va a representar de que la arteria pulmonar esté aumentada, pero si por así decirlo, los vasos tenemos una estructura, pero los vasos van a sobrepasar la lesión, es de que el hilio está a este nivel y esto es una masa iliar, ¿no? Entonces acá tenemos la misma imagen. Entonces vamos a ver de que la radiopacidad de los vasos van a sobrepasar la estructura, la masa iliar. Entonces vamos a estar hablando de que esto no es la arteria pulmonar, sino es una masa iliar, ¿no?
Tenemos el signo de la embarazada, que es, por así decirlo, un signo de localización, también muy utilizado para podernos diferenciar entre una patología pulmonar y extrapulmonar, donde se va a trazar un ángulo, ¿no? Un ángulo trazado dado debido a la pleura. Entonces tenemos de que si tenemos una lesión, esta lesión junto con la pared torácica va a formar un ángulo. Si este ángulo es obtuso, vamos a darnos de que es una lesión extrapulmonar. Pero si esta lesión produce un ángulo agudo, estamos diciendo de que es una lesión intrapulmonar. No confundirse, dado que algunas lesiones pulmonares suelen tener un mayor aumento de tamaño y van a configurar un ángulo agudo a este nivel, ¿no? Entonces, este ángulo agudo no se toma de referencia, sino se toma el ángulo superior. Como en este ejemplo, ¿no? Tenemos una radiopacidad delimitada a nivel de la pared torácica izquierda, donde el ángulo formado entre la pared y la lesión claramente es obtuso, ¿no? Entonces, dándonos a entender de que esta lesión es extrapulmonar. Igualmente, en esta imagen radiográfica podemos ver una radiopacidad delimitada y se va a poder ver de que el ángulo formado entre la pared torácica y esta lesión es un ángulo obtuso, dándonos a conocer de que es una lesión extrapulmonar. El signo de broncograma aéreo es lo que hemos estado viendo anteriormente, pero da a entender de que los bronquios normalmente no se ven, ya que estos están llenos de aire y el aire es radiolúcido, ¿no? Y también tiene unas paredes muy delgadas. Pero cuando el aire que se va a ver, por así decirlo, a nivel de los alvéolos es reemplazado por agua, sangre, pus o células, entonces los bronquios que están llenos de aire van a ser radiolúcidos en comparación a la condensación alveolar que lo rodea, ¿no? Entonces acá tenemos una radioopacidad a nivel parailiar izquierda, donde vamos a poder diferenciar esta radiolucidez tubular entre esta radiopacidad, ¿no? Que va a configurar la estructura bronquial con aire en su interior, ¿no? Ahora vamos a hablar de los signos de colapso pulmonar. Los signos de colapso pulmonar, o también llamado atelectasia, va a describir la pérdida de volumen en el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, estos van a tener signos directos e indirectos. Como signos directos tenemos el desplazamiento de las fisuras interlobares en sentido del pulmón colapsado y la agrupación de las estructuras broncovasculares, que va a ser el signo más precoz de atelectasia, ¿no? Entonces, acá tenemos una mezcla entre los signos directos e indirectos, pero vemos una pérdida de volumen del hemitórax derecho, ¿no? Entonces, y vamos a ver este desplazamiento cisural, caudal y medial de la cisura menor, ¿no? Y como signos indirectos vamos a tener que va a haber un desplazamiento ipsilateral de la tráquea, el ilio y del diafragma del lado de la lesión, ¿no? Que va a ser así, y acá vamos a poder ver que va a haber un agrupamiento de la trama broncovascular, ¿no? Y como signos indirectos, vamos a tener los ya descritos: desplazamiento iliar, elevación del diafragma ipsilateral, disminución de los espacios intercostales, desviación ipsilateral del mediastino y el aumento de la densidad, ¿no? Entonces vamos a poder ver acá el desplazamiento cisural, el desplazamiento de la tráquea, la elevación mediastinal ipsilateral y el agrupamiento broncovascular por este lado, ¿no? Debido a una atelectasia del lóbulo superior derecho, ¿no? Este es una imagen que va a representar
los diferentes hallazgos según la parte o la estructura en la cual va a hallarse en sí la telectasia, ¿no? Va a depender mucho si va a ser del lóbulo superior, lóbulo medio o lóbulo inferior, de derecho e izquierdo. Y se los dejo para que le den una repasada. Un signo asociado a esto de del colapso pulmonar va a ser el signo de la S. Golden, ¿no? Dado que esto se va a producir cuando una masa localizada en el ilio produce atelectasia del lóbulo superior, ¿no? Provocando el desplazamiento cisural y dando una forma de S invertida, ¿no? Entonces, la parte superior de la S va a ser representada por la cisura desplazada y la parte inferior va a ser dada por la masa localizada en el ilio, ¿no? Entonces, tenemos acá, de igual manera, como hemos visto, el desplazamiento cisural y la parte la otra parte de la S va a ser dada por la masa iliar, ¿no? Configurando así la S de Golden. El signo de Lupsija es el ascenso e interposición del segmento apical del lóbulo inferior izquierdo impersuflado debido igualmente a una telectasia del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Esta radiolucencia se va a dar alrededor del botón aórtico y la traducción también va a ser más llamado os de aire, ¿no? Entonces vamos a poder ver acá que va a haber una radiolucencia que se va a interponer entre el botón aórtico y el parénquima pulmonar afectado, ¿no? Por eso se va a ver como una os, o también o lupsija, ¿no? Que se va a llamar este signo. El signo del diafragma continuo se va a ver dado que entre el corazón y el diafragma siempre no va a haber una interfaz, ¿no? Cuando se va a ver esta interfaz diferenciada, va a ser dado porque va a haber un neumomediastino de promedio. Entonces vamos a tener acá una radiografía, ya esto vamos a ver que es un paciente crítico, que es una proyección antero-posterior. Entonces se va a dar que vamos a poder ver esta, por así decirlo, continuidad del diafragma debido a una radiolucencia interpuesta entre el diafragma y el corazón, ¿no? Entonces acá se va a dar el signo del diafragma continuo, pero acá es un poquito más difícil de ver, pero se puede escapar, pero sí se puede ver igualmente en una radiografía antero-posterior de un paciente crítico, ¿no? Que nos va a traducir neumoperitoneo. El signo del cerco profundo se va a dar dada por una radiolucencia a nivel del ángulo costofrénico que se va a extender hasta el hipocondrio de un lado, ¿no? Entonces, estas imágenes radiográficas van a ser tomadas en decúbito supino, dado que son pacientes en estado crítico, y van a traducir que es un neumotórax en la región laterobasal, ¿no? Acá es un poco difícil de ver la radiotransparencia que se va a ver mayor y prolongada, pero en esta otra imagen sí se ve mejor, ¿no? Una rayos X en antero-posterior, un paciente crítico, donde se puede distinguir, ¿no? Que a nivel costofrénico derecho se va a ver más prolongado que el izquierdo, ¿no? Traduciéndonos de que hay un neumotórax laterobasal, ¿no? Dándonos a entender igualmente, como lo vimos en otros signos, de que la parte posterior del pulmón es más prolongada, ¿no? Esta es la bibliografía que he tomado, pero encontré algunos otros signos que es un poco más, que las imágenes no eran tan buenas, pero también es bueno recordarlas. Tenemos el signo de la bailarina, que es producido por la horizontalización del bronquio principal izquierdo, secundario a una dilatación auricular izquierda. Entonces vamos a poder ver esta disposición, cómo se ve en la imagen, ¿no? Dado que el crecimiento auricular izquierdo va a elevar el bronquio principal izquierdo de ese lado. Tenemos otro que es el signo del doble contorno, dado por un crecimiento auricular izquierdo. Entonces, el primer borde que vamos a tener acá es de la aurícula derecha y dado un crecimiento
mayor de la aurícula izquierda, vamos a poder ver esta diferenciación en doble contorno, ¿no? Que se va a generar por el crecimiento de la aurícula izquierda. Tenemos otro que es el signo de Westermarck, que va a darse por una oligoemia pulmonar focal debido a una embolia de un gran vaso pulmonar, ¿no? Es, por así decirlo, esta radiolucencia que vamos a ver a nivel pulmonar, que nos va a indicar esta embolia, ¿no? Pero es importante compararla con radiografías previas, ya que tiene baja sensibilidad, ¿no? También tenemos acá el signo de la calcificación en cáscara de huevo, que es un anillo de calcificación periférica de un ganglio linfático en relación con adenopatías calcificadas, ¿no? Podemos ver acá en proyección antero-posterior estas radiopacidades, ¿no? A nivel iliar bilateral, que se van a ver también caracterizadas, ¿no? A nivel de la proyección lateral. Tenemos este signo de la hoja de ginkgo, que es un signo de enfisema cutáneo, que vamos a ver como líneas radiolucentes que van a seguir las fibras musculares pectorales mayores, ¿no? Y que van a dar la apariencia de esta hoja, ¿no? Este otro signo, el signo de alas de mariposa, se va a dar por la afectación alveolar difusa bilateral simétrica en la porción central de ambos pulmones, ¿no? Entonces va a simular las alas de una mariposa, y las causas es el edema pulmonar y la hemorragia alveolar difusa. Este es el otro, el signo de suelta de globos, que va a ser sugestivo a metástasis pulmonares. Se van a ver como múltiples nódulos, ¿no? Múltiples nódulos pulmonares bien definidos, de distribución bilateral y aleatoria, que van a asemejar esta imagen, ¿no? En suelta de globos. Y el signo de la hoja de acebo, que va a corresponder a placas pleurales, frecuentemente en asbestosis, y van a ser calcificaciones bien definidas de borde geométrico en porciones posterolaterales de campos medios, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, y va a simular la hoja de acebo. El signo, por último, el signo del tumor fantasma evanescente es un signo que describe derrame pleural atrapado en la cisura menor, como podemos ver en esta primera imagen, una radioposidad en el borde, ¿no? de la pared torácica derecha, que va a simular una lesión nodular o masa, ¿no? Pero este paciente, después de un tratamiento de la enfermedad de fondo y con una radiografía de control, vamos a tener que esta imagen desaparece, ¿no? Y entonces dándonos a entender de que el signo del tumor fantasma que va a traducir a derrame pleural, ¿no? A nivel de la cisura menor. Eso sería todo, gracias. Bueno, gracias, Diego. Ha estado un poco más corto incluso que la de ayer. Me parece que te puedes haber explayado un poco más tratando de entender cómo es que los signos se producen, porque cuando uno entiende más o menos por qué se ve ese signo, es que ya más o menos se acuerda cuando lo vuelve a ver. En todo caso, no sé si habrá algún comentario o aporte de tus co-residentes, R mayores, o de repente algún asistente, antes de mi comentario que va a ser un poco largo. Ya, ok, entonces empezamos con mi comentario. ¿Puedes volver a tu diapositiva del signo del hilo convergente? Ya. Esa radiografía, a ver, primero, con el signo del hilo convergente. Cuando dicen que el signo del hilo convergente es positivo, ¿qué significa? Perdón, doctor, está con que convergen porque los vasos van a ir en dirección hacia el hilio, o sea que se va a ver representada de mayor tamaño en la arteria pulmonar. Ya, claro, O sea, lo que significa es que los vasos se pierden, digamos, en el borde lateral de esa prominencia, de esa masa supuestamente que estamos viendo. Es decir, los vasos no la atraviesan, sino llegan a su borde lateral y ahí, digamos, se unen con esa imagen que estamos viendo en el hilio. Entonces, ¿qué traduce? Que lo que estamos viendo, así como una masa en la región iliar, es
la arteria pulmonar. Entonces es una arteria pulmonar que está incrementada de tamaño. En cambio, si los vasos la atraviesan, como has dibujado tú ahí en esa imagen, significa que la masa, que es ese borde, esa línea vertical que está ahí dibujada, no es la arteria pulmonar, sino que es una masa probablemente que está superpuesta al hilio. No sé si me dejo entender. Claro, si pasa lo que estás haciendo tú a la derecha, significa que esa disquemasa es, es la arteria pulmonar que está incrementada de tamaño. Y si pasa lo que está al lado izquierdo, es decir, los vasos atraviesan esa supuesta masa, el hilio no está incrementado de tamaño, la arteria pulmonar no está incrementada de tamaño, está normal, sino que hay una masa superpuesta que está dando esa apariencia. Entonces, pasa por favor a tu radiografía siguiente. Ya. Bórrale las líneas que has dibujado ahí. Ya, ahí, ¿qué está pasando con los vasos? ¿Están atravesando la lesión o se están uniendo a la lesión? Es el signo convergente positivo, ¿no? Dado que los vasos están uniéndose convergentemente a la lesión, entonces esta radiopacidad o masa va a dar a entender de que esta es una arteria pulmonar prominente, ¿no? Correcto. Entonces, estabas haciendo en realidad era lo opuesto. En este caso es el signo convergente positivo y esa es la arteria pulmonar que está prominente en ese lado. Entonces, ok, ese era uno. La otra pregunta es, en el caso del broncograma aéreo, cuando nosotros vemos broncograma aéreo en una radiografía o incluso en una tomografía, eh, ¿qué tipo de proceso o qué tipo de patologías nos puede traducir? Nos puede traducir comúnmente está llamado la neumonía, ¿no? Claro, eso es Pero lo que todo el mundo sabe. ¿Qué más? también puede ser algún proceso neoplásico. Ya, sí, puede haber cáncer, digamos, neoplasias de pulmón que no necesariamente afectan el bronquio y el bronquio se queda aireado y podemos ver este broncograma aéreo. Ya, ¿qué más? Una telectasia, pero que no sea de obstrucción, sino Correcto, exacto. O sea, tiene que ser una telectasia cuyo origen o cuya causa no sea obstrucción bronquial, porque si la causa es la obstrucción bronquial, obviamente el bronquio no va a estar aireado y no nos va a dar broncograma aéreo. Entonces, ¿qué tipo de telectasias conoces que se pueden producir sin que involucre al bronquio, por ejemplo? Que no tenga que haber bronquio obstruido. una telectasia pasiva. Claro, el clásico ejemplo es una telectasia pasiva, ¿no? Tienes un derrame pleural que por compresión, digamos, atelectasia una parte del pulmón, pero el bronquio está libre, entonces el bronquio lo podemos seguir viendo aireado y vamos a ver esa área, digamos, de componente alveolar, o incluso puede a veces, muchas veces parecer un consolidado, pero de bordes bien definidos, justamente adyacente al derrame pleural, y vemos los bronquios presentes y aireados, ¿no? Entonces nos da el signo del broncograma aéreo, a pesar de que eso no es un proceso neumónico que es lo clásico que todo el mundo conoce. También el edema pulmonar, o sea, podemos tener, digamos, varias causas de aumento de la densidad parenquimal en tomografía o de radiopacidades, perdón, aumento de la densidad en la tomografía o radiopacidades en la radiografía. Muchas causas. No sé si te acuerdas que el doctor Ramírez siempre pregunta de qué se puede ocupar un alveolo, o sea, qué cosas pueden ocupar un alveolo para darnos opacidades en la radiografía. Sangre, pus, Sangre, pus, células. células neoplásicas, porque el pus son células inflamatorias, agua, ¿no? En el edema pulmonar. Entonces, básicamente todo eso nos puede ocupar el alveolo, nos puede dar una opacidad y no necesariamente van a afectar el bronquio, por lo tanto vamos a tener el signo del broncograma aéreo. Eso es para, digamos, ahondar un poco más y no quedarnos con la idea de que solo broncograma aéreo es igual a neumonía bacteriana. Eso no es, digamos, real. Ya, ¿qué más? Ya, cuando tú hablaste de la S de Golden, la S de Golden traduce, como dijiste, la elevación de la cisura, digamos, hacia arriba por colapso del lóbulo superior. Entonces, normalmente, y esa es otra pregunta que también hace el doctor Ramírez, ¿a qué altura se proyecta la cisura menor en el lado derecho? ¿A altura de qué O sea, estructura? la normal, normalmente. Normal, sí, normal. Ya, a nivel del cuarto espacio intercostal anterior, ¿no? Claro, algunos hablan del arco costal en sí, pero el cuarto espacio más o menos es lo mismo.
Entonces, el cuarto arco costal anterior, ¿no? Usualmente a esa altura está la cisura y por lo general no se ve. Normalmente cuando se llena de líquido, hay líquido en la cisura, ¿no? Lo vamos a ver, o en todo caso cuando ésta se desplaza, como pasa justamente con el signo de la S de Golden. ¿Qué más? Ah, ya, ¿has escuchado el signo de la dona? Sí, el signo de la dona está referido, dado que hay tres estructuras, por así decirlo, ¿no? Está el arco aórtico, está el bronquio derecho y en la parte posterior está la arteria pulmonar, si no me equivoco, pero no hay una radiolucencia inferior y el signo de la dona se da cuando esta radiolucencia inferior está ocupada por adenopatías y se va a formar, por así decirlo, un círculo, ¿no? O sea, normalmente es así y acá está vacío. Y cuando está ocupado totalmente es el signo de la dona, ¿no? Claro, y ¿en qué proyección se ve? Para En la empezar, proyección lateral, ¿no? en la proyección lateral. ¿Ves que no hablamos mucho de las proyecciones laterales? Por eso es que a veces nos agarran un poco porque no tenemos mucha, digamos, costumbre de evaluar laterales. Pero sí, como tú dices, lo normal es que se vea como una herradura, ¿no? Como una U invertida. Las estructuras normales del hilio pulmonar. Si nosotros vemos que en el componente inferior hay una radiopacidad que no corresponde a ninguna de las estructuras que tú has mencionado, es porque hay algo ahí que no debería estar, ¿no? Y que en vez de hacer una U invertida, nos está haciendo un círculo completo o una dona. Ese radiopacidad que está abajo, que está completando el círculo, por así decirlo, o es una masa o lo más frecuente son adenopatías, ¿no? Entonces, muchas veces en niños, en los que la TB, por ejemplo, no necesariamente se va a traducir se va a expresar de las formas en las que se muestra en adultos, muchas veces van a ser solo adenopatías, entonces vamos a ver hilos incrementados, vamos a ver en la lateral de repente el signo de la dona porque hay adenopatías ciliares, y es un signo que también hay que buscarlo, sobre todo en las laterales. Okay. ¿Te acuerdas del signo de Monod? Que a veces también le llaman el signo de media luna, del aire creciente. Sí, justamente el signo es el signo de Monod y el otro es del meñisco. No, es diferente, si no me equivoco. Uno Sí, traduce una resolución de una aspergilosis por necrótica y el signo de Monod se da en pacientes inmunocompetentes donde es ya una cavidad previamente dada que tenía un paciente digamos, por una afectación digamos, por tuberculosis, y esta va a ser ocupada por normalmente un hongo, y va a dar, digamos, por así decirlo, un aspergiloma, y se va a ver esta diferencia, ¿no? claro, sí, es verdad. O sea, muchos confunden el signo de Monod con el signo del menisco, del aire creciente que estabas mencionando. De hecho, que el que más utilizamos es el de Monod, pero van a ver que lo llaman de ambas formas. Y que básicamente es lo que vemos en los pacientes con TB que han tenido una caverna, ¿no? Y que a la cual se ha agregado un aspergiloma. Entonces, hubiera sido bueno que pongas una imagen, pero en todo caso la idea es esa, ¿no? Vamos a tener una caverna que es una imagen radiolúcida de paredes gruesas, usualmente si es por TB apical, de localización apical, y que no se va a ver completamente radiolúcida, sino va a tener una radiopacidad en su interior algo excéntrica, por así decirlo, y la parte que no está ocupada por esa radiopacidad se ve radiolúcida como si fuera un menisco, por eso todo el mundo le llama el menisco, el aire creciente. ¿Ya? En niños, habíamos hablado, me acuerdo, en diciembre, porque yo un poco les hablé de esto, el signo de la vela. El signo de la vela está dado que en niños todavía hay un crecimiento tímico, entonces esto va a ser así un signo de normalidad, ¿no? Donde vamos a poder ver una estructura radioopaca, más o menos triangular, que va a simular la vela tímica. Así es como lo has dibujado. Claro, van a ver que cuando la primera vez que vean una radiografía de un niño, se van a llevar la sorpresa de que hay una imagen radiopaca, digamos, infraclavicular derecha, clásicamente, que van a pensar que es una masa de primera instancia, pero en realidad es el timo. Entonces, la morfología, el hecho de que tenga esa forma triangular es lo que se llama el signo de la vela, ¿no? Y ayuda un poco a diferenciarlo
probables masas tumorales mediastinales que obviamente también pueden ocurrir en niños, ¿no? O sea, pueden tener su timo y además pueden tener un linfoma, un teratoma y todos los tumores que conocemos del mediastino. Entonces, la forma triangular ayuda a pensar que lo que estamos viendo es el timo. Si fuera una forma más redondeada, lobulada, heterogénea, irregular, nos haría pensar que no es el timo y que es una masa probablemente. Ya, entonces, bien, Diego, sí conoces los signos, de repente haberlos puesto porque en verdad nos ha sobrado tiempo. Lo que podemos hacer ahorita es darle énfasis a los más importantes, los que sí o sí tenemos que recordar. ¿Puedes poner el signo de la embarazada? Sí, doctora. Y vamos a aprovechar para preguntar en todo caso, de repente está por ahí Vanessa, Nina Sivincha. Sí, doctora, acá estoy. Hola, buenas noches. Más o menos, ¿me puedes explicar con tus palabras lo que entendiste de qué es el signo de la embarazada? Ya. Bueno, este signo era para poder diferenciar si es que es una patología pulmonar, o sea, de parénquima o extrapulmonar, ¿no? Imagino yo de la caja torácica. Y más o menos como se interpretaba es que si se formaba un ángulo obtuso entre la lesión y la pared torácica, corresponde a una patología extrapulmonar. Y lo contrario, cuando es un ángulo agudo, sería una patología pulmonar. Es lo que entendí. Está bien, está bien. Lo único que podríamos precisar un poco más, para ser más específicos, es que el hecho de que sea extrapulmonar todavía te deja abierta dos opciones. Una es que sea de la caja torácica, como bien has dicho. Otra, ¿de qué más puede depender que no sea la caja torácica? Porque caja torácica es hueso, músculos, piel, celular subcutáneo. Bueno, de repente de la pleura. Pleura, correcto. Entonces, si tú tienes un ángulo obtuso, tú puedes decir que es extrapulmonar, perdón, puedes decir que es intratorácica, pero extrapulmonar. Y aún así puede depender de la pleura, puede depender del hueso, por ejemplo. Claro, partes blandas va a ser un poco difícil porque no nos formaría este ángulo, ¿no? Podrías decir en todo caso que es extrapulmonar, pero aún te quedan varias opciones, ¿no? Siempre la primera posibilidad es pleura, pero no se olviden que podemos tener lesiones de hueso, podemos tener lesiones de partes blandas, que ya no van a ser necesariamente intratorácicas, pues no van a ser extratorácicas en realidad. Ya, ese era el primero. Gracias, Vanessa. Vamos con Juan. Juan, ¿podrías explicarme o explicarnos qué entendiste del signo de la silueta? Juan. Juan, ¿estás ahí? Bueno, me parece que tiene un problema con su micro. A ver, Darling, porque Carlos está de guardia. El signo de la silueta, ¿qué entendiste? Por signo de la silueta, doctora, cuando, bueno, se trabaja con las densidades, entendí que si dos estructuras tienen la misma densidad, habría que entender que están al mismo nivel, ¿no? Pero si tienen diferentes densidades, habría que entender que se encuentran en diferentes planos de la caja torácica. Repetir, por favor, Diego, porque está más o menos encaminada la idea, pero no es completa, porque hay dos Sí, criterios que tienen que cumplir. tiene que ver la densidad y el mismo plano, ¿no? Entonces, para que configuren el signo de la silueta, tienen que estar en el mismo plano y tienen que compartir la misma densidad. Este signo de la silueta no solo se genera con, por así decirlo, con lo que comúnmente vemos que es el corazón, ¿no? Sino se genera con cualquier otra estructura mediastinal que también puede ser o diafragmática. Entonces lo que he descrito es que no va a configurar un signo de la silueta si es que estas estructuras tienen diferente densidad o están en diferente plano, sino solo se va a configurar cuando pertenecen a la misma densidad y están en el mismo plano. Entonces lo que está haciendo acá es borrar el contorno
normal, está configurándose un signo de la silueta, dado que esta lesión, esa radiopacidad, está a nivel del lóbulo medio, recordando que el lóbulo medio torácico es el que está en contacto con la aurícula derecha. Diego. ¿Sí? Ah, ¿Se me ya. escuchó? ¿Se me escuchó? Sí, te escucho, pensé que se te había cortado el micro. Gracias. Ah, Entonces, Darling, queda claro que podrían ser dos estructuras que estén en el mismo plano, pero si son de distintas densidades, obviamente si uno es líquido y el otro es metal, no te va a hacer signo de la silueta. Tienen que estar en en el mismo plano y tener la misma densidad. Entonces, usualmente el consolidado pues tiene una densidad similar, si no es, no es exactamente, pero similar a lo que es la silueta cardíaca. Entonces, te hacen signo de la silueta. Los clásicos signos de la silueta, o sea, los que te ayudan a localizar la lesión, son la del lóbulo medio, porque el lóbulo medio está en el mismo plano que el borde cardíaco derecho, y el de la língula, porque la língula, que obviamente es del lado izquierdo, está en el mismo plano que el borde cardíaco izquierdo. Entonces, si tú ves una lesión que te hace el signo de la silueta con el lado derecho, está en el lóbulo medio, con el borde cardíaco derecho, perdón, está en el lóbulo medio. Y si lo hace con el borde cardíaco izquierdo, está en la língula. Eso sí o sí hay que recordarlo. Bien, Y, entonces, ¿sí? no, y también recordar, o sea, que si no hace el signo de la silueta, entonces la estructura pulmonar que estaría en donde se ubica la lesión sería el lóbulo inferior, ¿no? Claro, sí, también. Ajá, buen aporte. Ah, ya, y bueno, puedes regresar a los signos de atelectasia solo para recordarlos, porque las atelectasias no son siempre fáciles de ver y además muchas veces se pueden confundir con procesos neumónicos y los signos te ayudan. Creo que esta es una radiografía que ayuda porque tiene casi todos. Ujú. Entonces, como principales o directos, estamos el agrupamiento broncovascular. Después es el desplazamiento cisural que vemos en esta flecha, eh, que está desplazado hacia caudo medial. Y como signos indirectos tenemos la atracción o desplazamiento ipsilateral hacia la lesión de la tráquea, el ilio y del diafragma, ¿no? Algo que también, bueno, en algunos casos se puede ver es también el acortamiento de los espacios intercostales en el lado de la lesión, ¿no? Y otro que ya se va a dar de manera crónica es la hiperinsuflación del pulmón contralateral, ¿no? Gracias, Diego. Sí, efectivamente. Entonces hay que buscar todo. Por eso es que nosotros hacemos una descripción sistemática. Y ayer, por ejemplo, Darling nos hablaba de una forma de seguir un orden con el ABCD. Al mismo tiempo, Vane, cuando nos expuso en diciembre, nos habló de lo de Felson, ¿no? Entonces, al final queda decisión de cada uno qué orden utiliza, siempre y cuando tenga un orden y siempre y cuando no obvie nada. Entonces, por ejemplo, Felson empieza hablando de los diafragmas, ¿no? De la parte del abdomen, y acá nosotros si empezáramos de frente con esa parte, ya nos daríamos cuenta que hay una diafragma derecho y diafragma izquierdo. Normalmente el derecho es más alto que el izquierdo, pero no tanto. Algunos hablan de que la diferencia no debería ser mayor a 1,5 centímetros, otros son un poco más permisivos y dan hasta 2,5. Pero en general, eh, mientras más radiografías vean, se van a dar cuenta que esta asimetría de diafragmas es marcada, ¿no? Entonces ese diafragma derecho está demasiado elevado. Luego pasan a ver partes blandas, por ejemplo, Felson pasa a ver la parte periférica, los huesos, de al menos escápulas, partes blandas, ver que no haya enfisema. En la radiografía de ayer, por ejemplo, que Jonathan mostraba al inicio, había aire en partes blandas, entonces si tú no lo ves en un orden, no te das cuenta. Luego pasamos a ver mediastino, y ahí nos daríamos cuenta que la tráquea está lateralizada hacia la derecha. Nos daríamos cuenta, bueno, tenemos la silueta cardíaca, ¿no? Vemos los cilios, que acá están un poco prominentes, y ya después pasamos a los campos pulmonares, y lo primero que nos daríamos cuenta es que hay una diferencia de volumen entre el campo pulmonar derecho y el campo pulmonar izquierdo. Y ya yendo al parénquima en sí, empezaríamos a ver lo que nos dice Diego, ¿no? Que hay una confluencia, una convergencia de las estructuras broncovasculares en el lado de arriba, y hay una radiopacidad, digamos, segmentaria, ¿no? En forma triangular,
cuyo vértice se dirige hacia el hilio. Entonces todo eso apoya que es una atelectasia, ¿no? Y la idea es que no dejemos de ver cosas. Entonces practiquen, vean radiografías, tengan su orden, y eso vamos a hacer en los casos, para que ya se acostumbren a hacerlo de forma sistemática y nada se les escape. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llegamos, chicos. Muchas gracias. Gracias, Diego, por tu exposición. Gracias, doctora. A las 8:30, por favor, con el caso de Cayetano, entremos 5 minutos antes porque el doctor Ramírez empieza a 8:30 en punto. Gracias. Gracias, doctora.